El gato Men. Héroe, villano o un simple vigilante. Si eres un criminal, preferirás que la policía te atrape antes que él. Para ser un cuervo, no basta con saber de memoria el poema de Allan Poe. Tampoco es suficiente con tomar prestada una foto de Brandon Lee. Para ser un cuervo, tienes que haber muerto y luego regresado del más allá. Y esta es mi historia. You just found it. It's your time. Signo 7. El gato Men. Janine había tomado una pastilla para dormir. No despertaría hasta la hora que sonara el despertador. Ulises estaba seguro de que ahí estaría bien. Estaba realmente preocupado por su gran amiga. Sin embargo, la fuerte necesidad de salir a las calles lo abrumaba. 30 de agosto de 1998. La gota que derramó el vaso. Ulises Marcos, como presentador de noticias del principal canal de televisión en la ciudad, transmitía a diario notas violentas. Su ciudad natal, Monterrey, se estaba transformando en una metrópoli agresiva. Lo que más le afectaba, orgulloso de su patria chica, era la indiferencia de la gente. No acusaba a nadie. Como sociólogo, comprendía que el fondo de la problemática era la educación, y en eslabones posteriores, la economía y, por ende, las fuentes de empleo. Era solo una cuestión de tiempo. No había que tener una bola mágica de cristal, ni saber leer el futuro en los residuos del café. No tomaba partido. Su ética profesional lo mantenía en la delgada línea de la imparcialidad. Le constaba que los gobiernos hacían sus mejores esfuerzos, pero tenía la certeza de que algo faltaba. Los delitos se incrementaban, la violencia ganaba terreno lentamente, y las autoridades, principalmente las centrales policíacas y de seguridad, se estaban viendo superadas. En un futuro, que él estimaba no muy lejano, tal vez fuera a ser necesaria la intervención de las fuerzas federales, incluso del mismo ejército, que no era algo que temiera, pero tampoco que deseara. Peor sería caer en un estado anárquico. Aunque la economía daba señales de recuperación, se estaba sembrando la semilla de la maldad. Asaltos a bancos y a compañías, fraudes, corrupción, narcotráfico, trata de blancas y otros giros dominados por el crimen organizado. Si bien existían, también era cierto que eran combatidos por la ley y sus representantes. Lo que no lograba ajustarse a la ideología de Ulises y por lo tanto le infundía cierto tipo de angustia era el crimen a menor escala. Los recursos de la policía no alcanzaban, tanto humanos como tecnológicos. El crimen organizado avanzaba con más velocidad, por lo que, aunque no lo descuidaban, era difícil de atender. Los muchos casos aislados de cualquier tipo de violencia o transgresión a niveles personales. Existía ese gran hueco, asaltos y robos a las personas comunes, a simples trabajadores, estudiantes o amas de casa. Agresiones, abusos, maltratos, violaciones y otro tipo de delitos muchas veces no eran siquiera denunciados ante el Ministerio Público. El ciudadano común, el que no podía hacerse representar por un abogado, prefería callar, prefería ser solo un espectador, esperando que la mala fortuna no lo fuera a elegir nuevamente. El miedo, la otra semilla que germinaba, se fundía con el aire, se estaba aprendiendo a vivir con él. Las personas salían de sus casas o trabajos esperando no ser alcanzados por la maldita mano del crimen casual, del crimen de ocasión. Resignados, hacían un plan de contingencia, en el que la mayoría coincidía en ceder al agresor el motivo del atraco, esperando no salir heridos durante la transacción. Por otro lado, aunque la población se sentía segura en el interior de sus hogares, la sensación de peligro era latente. Aquel día, la realización de un reportaje sobre la vida en las zonas marginadas lo llevó a visitar la periferia. Cuando cursaba su maestría en sociología, visitó algunos barrios que históricamente habían sido pobres, pero el empuje de sus habitantes y la sed de triunfar los había transformado en sitios seguros y progresistas. Ahora no era diferente. Las nuevas regiones contaban con población igual de interesada en escalar. El problema yacía
en que por el incremento en la criminalidad organizada, las agencias de seguridad no destinaban las fuerzas suficientes para abatirla, incluso llegando a volverse tan violentas estas zonas que cada vez eran más esporádicos los rondines de vigilancia, dejando esos barrios a merced de los criminales de poca monta. El Nobel periodista sostuvo entrevistas con distintas personas, en las que el común denominador era la ausencia de seguridad. La mayoría eran trabajadores inmigrantes de otros estados, gente honesta que buscaba su rebanada del pastel. Muchas veces se trataba de jóvenes que compartían su tiempo entre la escuela y el trabajo, por lo que les resultaba bastante frustrante que muchas veces la recompensa a su gran esfuerzo fuera tener que alzar las manos frente a un cuchillo o un arma de fuego y ceder lo que laboriosamente habían ganado. Había un aspecto que mayormente le preocupaba: las opciones entre los niños y los adolescentes, más que decidir entre una escuela u oficio, debían elegir entre alguna de las insignias que identificaban a las pandillas. El estudio y la preparación para tratar de ser personas de bien pasaba a un segundo o tercer plano, ya fuera por convicción o por amenazas. El 50% de la población infantil o juvenil de estos vecindarios estaba integrada a alguno de esos grupos vandálicos, sin discriminar los géneros, convirtiendo un problema en dos: la educación y los índices de criminalidad. El futuro de esos jóvenes ya estaba escrito. Aquel día, más que la exposición de todos esos problemas, más que las condiciones, algunas veces infrahumanas, y más que la falta de atención real por parte del resto de la sociedad y de las instituciones gubernamentales, lo que provocó su decepción fue el tono de aceptación y resignación de la voz del pueblo. La gente ya no se lamentaba, ya no se defendía, había aprendido a sobrevivir entre los vientos del atropello, como si se tratara de algún síndrome o enfermedad crónica. Meses después, el reportaje que resultaría fue laureado y ovacionado. Sin embargo, nadie hizo nada. Las cartas del asunto quedaron sin ser tomadas. Nadie se sintió aludido. Nadie se sintió ofendido. Pero ese día, la cruz que tachó en su calendario señaló el inicio de la ruta paralela que dividiría su vida. Abandonó los arrabales pensativo, aturdido, indignado. Recorrió la ciudad, observando sin observar, conduciendo como autómata, hasta que el destino o la casualidad lo encontraron. En una atribulada avenida, el tráfico usualmente entorpecido disminuía su velocidad, o de plano se detenía. Pasaba por debajo de un puente a espaldas de los talleres del ferrocarril, cuando por la acera una mujer gritaba desesperada. Los fuertes brazos de un hombre enorme la sujetaban por una de sus muñecas. Todos los automovilistas observaron cómo aquella bestia arrastraba a su víctima hacia el arroyo cubierto por matorrales que descendía hacia un costado de la banqueta. A pesar de que en número podrían superarlo, nadie se atrevió a dar el primer paso. La indignación llenó los ojos de Ulises, derramando el odio hacia su alma. Apenas vio lo que pasaba y detuvo la marcha, pensando que alguien más seguiría su ejemplo. Descendió de su auto y enfrentó a aquel tipo. Visiblemente enojado por su inoportuna intervención, soltó el brazo de la mujer, quien sin dudarlo escapó corriendo. La golpiza que recibió el periodista, aunque no fue tan brutal, ameritó algunos puntos de sutura y atención médica por las contusiones y hematomas. El otro hombre había resultado ileso, pero el hecho de haber impedido aquel crimen, más que las curaciones de que fueron objeto sus heridas, fue lo que apaciguó sus angustias. Ese día confirmó el grado de indiferencia de las personas. Ese día, la gota derramó el vaso. Con las heridas aún sin cicatrizar, se inscribió en diferentes cursos de artes marciales y defensa personal. Acondicionó una habitación de su casa como gimnasio y dedicó, entre cursos y prácticas por su cuenta, de 3 a 4 horas diarias. No había día de la semana que descansara. Con paciencia, adquirió el conocimiento y el reflejo suficiente para enfrentar a delincuentes de ocasión. Por decisión propia, no adquirió armas de fuego, no quería eliminar criminales, deseaba enviar un mensaje. Se armó con un par de bastones retráctiles y se hizo manufacturar en Estados Unidos unos juegos de camisetas y pantaloncillos de Kevlar, suficientes para resistir armas blancas. Desde niño era un experimentado motociclista, por lo que modificó su Ducati para que el ruido que emitía fuera casi nulo. Asimismo, dio un acabado mate a su color negro
y las partes cromadas fueron pintadas igual, para evitar los reflejos. Cuando creyó estar listo, realizó sus primeras incursiones, vistiendo una sudadera ajustada y pantalón cargo color negro, sobre su armadura de Kevlar. Pensó que el casco de motociclista, además de proteger sus sesos, ayudaría a mantener su imagen pública oculta. Sin embargo, aunque salió victorioso en sus primeras riñas, usar el casco era más perjudicial que benéfico. Con una impresión de su propio rostro en yeso, fabricó con una resina semirrígida una máscara similar a la del fantasma de la ópera. Así planeó combatir el crimen, como un fantasma, sorprenderlo siempre infraganti y emprender el regreso sin hacerse notar. Pero uno propone y... Después de sus primeros ataques a los delincuentes, por alguna absurda razón empezaron a llamarlo el Gato Men, nada más alejado de la romántica y misteriosa personalidad del fantasma que deseaba ser. En fin, el nombre pasó a último plano, la delincuencia casual empezaba a conocerlo, y meses después habría zonas pacificadas a la fuerza de un solo hombre, que si bien no pensaba en hacer la diferencia, daba el primer paso. Pronto, aunque las autoridades conocieron los rumores e interrogaron testigos sobre los actos del Gato Men, convencieron a los medios de evitar la diseminación de la noticia. Lo que menos hacía falta en la ciudad era a un vigilante, mucho menos a un torrente de imitadores que sembraran más incertidumbre que soluciones. Primavera del año 2001. Janine dormía tranquila. Su acechador no daba señales de conocer su actual paradero. Ulises se sintió tranquilo en ese aspecto. Se colocó una de las armaduras, la cubrió con su sudadera ajustada y el pantalón cargo negro. Calzó sus botas tácticas y adhirió la máscara a su rostro. La 900 SS se alejó de la casa con la luz apagada. Salió a buscar su destino. No acostumbraba repetir 2 noches el mismo barrio, ni atacar los vecindarios en alguna secuencia predecible. Siempre era al azar. Si por el camino se encontraba con algún acto delictivo, lo resolvía, siempre tratando de llegar por sorpresa. Esa noche se decidió por La Roca, un barrio que, no obstante estaba próximo al centro de la ciudad, tradicionalmente continuaba siendo un barrio bravo. El casco mantenía oculta su máscara, por lo que no llamaba la atención si se encontraba con alguien. Había practicado para que, en el caso de tener que quitárselo por alguna situación, pudiera hacerlo tanto con el antifaz puesto como sin él. Hasta ese día había corrido con suerte. El par de ocasiones que la policía de tránsito trató de detenerlo por conducir con la luz apagada, se limitó a hacer uso de su pericia en la moto para escapar a toda velocidad. En ambas ocasiones, los policías prefirieron no exponer el físico. Independientemente del barrio seleccionado, cada noche hacía el recorrido en zigzag, evitando hacer evidente el origen de sus pasos e investigando por el camino cualquier situación extraña, estrategia que en ocasiones confundía a la policía al recibir reportes con ubicaciones diferentes. Esa noche, en su trayecto hacia el vecindario apodado La Roca, en uno de los barrios que atravesaba su quebrada ruta, divisó entre unas calles lo que parecía ser una silueta humana sobre la rama de un árbol, cual búho expectante. No había delito en ello, y continuó sin que el sospechoso lo hubiese notado. Al doblar la esquina, una leve duda lo asaltó. Estacionó la motocicleta sin apagarla y se asomó para ver nuevamente aquella silueta. Permaneció unos segundos así. Cuando estaba dispuesto a abandonar el sitio, notó cómo el dueño de la sombra se sentaba en la alta barda de la casa adyacente al árbol, oculto entre sus ramas. «Va a entrar a robar», pensó Ulises. Eran 4 o 5 casas, la distancia desde donde observaba. Se desplazó con velocidad, pero silenciosamente, hasta alcanzar el punto. Trepó el árbol, y aquel tipo no daba señales de movimiento, ni de haberlo escuchado. Le pareció muy extraño. Creyó que tal vez sería el propietario de la casa y que había olvidado sus llaves. Al alcanzar la altura a la que estaba el trepador, comprendió la situación. Una hermosa mujer estaba en su habitación e iniciaba su ritual de baño, sin enterarse de que estaba siendo observada. Aparentemente, aquel pervertido la acechaba desde hacía tiempo y tenía cronometrado el proceso. Ulises en principio quiso dejar el asunto de ese tamaño, pero el recuerdo de su amiga Janine, acosada por otro loco,
no le permitió retirarse. Examinó sin que el mirón se percatara aún de su presencia y descubrió a 2 ventanas de distancia en el interior de la misma casa a un hombre de unos 45 años, conversando con 2 jóvenes de entre 18 y 20, así como una mujer de su edad, padre, madre, hijos, y seguramente la chica de la ventana era su otra hija, pensó. No lo dudó, trepó un poco más, se colocó al alcance del mirón y de una fuerte patada lo arrojó al interior del terreno. Un fuerte grito de dolor rasgó la medianoche. Vio cómo la chica, por la ventana, cubriéndose con una toalla, y el resto de la familia por la otra, se asomaban al exterior para descubrir el origen de los lamentos. Los hombres de la casa salieron inmediatamente. «¿Quién anda ahí?», gritó el jefe de la familia. Solo recibió quejidos como respuesta. Ulises no alcanzaba a ver la escena, solo escuchaba las voces. «¿Qué haces aquí?», volvió a interrogar, con un marcado tono de enfado. «Nada, me rompí una pierna. Por favor, ayúdenme», atinó a contestar. La hija, que se había puesto una bata y salía a investigar, exclamó. «Papá, ese tipo estaba fuera de mi ventana». Fueron las últimas palabras que el gato Men escuchó, antes de bajar del árbol y marcharse. Lo que escuchó después fueron golpes y lamentos. Al llegar a la esquina donde lo esperaba su moto, no pudo más contener la risa. Se tocaba el estómago y se retorcía. Esperó unos minutos para reponerse, mismos en que la policía se aproximaba con la sirena abierta para recoger al intruso, supuso. Emprendió la retirada antes de ver el auto patrulla. No deseaba ser visto. Continuó hacia la roca. No todas las noches se encontraba con delitos en plena ejecución. Podía vigilar por días sin coincidir, pero normalmente no más de una semana. Al llegar al barrio buscado, inició el procedimiento acostumbrado. Rondar por las paradas de autobús, por los exteriores de los negocios, por los callejones y andadores, siempre en búsqueda de actitudes sospechosas o posibles víctimas. Evitaba los puntos de reunión de las pandillas, ya que no se consideraba a sí mismo como un mártir. Una cosa era lidiar contra 1 o 2 carteristas, o un mirón, y otra, enfrentarse a toda una banda. Las riñas entre ellos, interpretaba él, era una forma de ir suprimiendo el mal que generaban. Las peleas por territorios y reinos imaginarios no estaban anotadas en su agenda. Condujo su motocicleta por el gran vecindario. Los autobuses empezaban a disminuir su frecuencia. Pronto pasaría el último. Todo lucía tranquilo. Ya se resignaba a que su única aventura de la noche fuera la patada que dio en el trasero a aquel enfermo de amor. El recuerdo lo hizo sonreír dentro de la privacidad de su casco. Acordó consigo mismo en rondar por última ocasión la avenida que dividía el barrio en el lado alto y el lado bajo, la misma por la que transitaba la mayoría de los camiones de pasajeros. Condujo a baja velocidad desde el extremo de la arteria. Solo se cruzó con un auto. No se encontró con personas a pie. A unos 200 metros por delante de él, distinguió la torreta verde inconfundible de un taxi. Sabía que estos no cruzaban la línea imaginaria establecida por esa avenida. El lado alto del vecindario era famoso por su peligrosidad. Normalmente los pasajeros descendían de los autos de alquiler a esa altura para continuar por su propia cuenta a partir de ahí. Bajó su velocidad y alcanzó a ver a una dama bajar del taxi. Vio cómo cruzaba la calle para internarse en la boca de un callejón y perderse de su campo visual. El auto se marchó y Ulises continuó a paso lento. A unos 100 metros distinguió la silueta de un hombre que se ponía de pie desde el rellano de un negocio. Estaba metros adelante del mismo callejón. Lo vio seguir la misma ruta de la mujer. Vestía un abrigo, a pesar de que la noche no era fría. Al llegar a la boca del andador, el tipo aquel miró hacia los lados para cerciorarse de su propia soledad. Nunca vio la moto con la luz apagada y se apresuró al interior. «Venga, mamita, préstame tu bolso». El hombre sorprendió a la mujer por la espalda. «¡No!», gritó la chica. «¡Socorro!». Estaba en el medio del corredor y aunque por un lado de este había casas y departamentos, nadie se atrevió a investigar el origen de los gritos. «No te resistas, Omira», amenazó mostrando un gran cuchillo de cocina. «¡Déjame! ¡Auxilio!». Más gritos sin respuesta. «¡Suelta la maldita bol...». Un fuerte golpe en el rostro le impidió concluir la frase. Aunque venía de frente, no lo vio llegar. En el suelo, Ulises aplastó su mano con la bota para que soltara el afilado cuchillo.
El ladrón trató de incorporarse, pero un bastonazo en el antebrazo lo devolvió al piso. «¡No me golpees!», gritó adolorido. La respuesta que recibió fue otro golpe del instrumento retráctil. «¿Estás bien?», preguntó a la chica. Sí, solo el susto, pero es la tercera vez que este zoquete me asalta. La chica rompió en llanto. Se aproximó al delincuente, que no dejaba de quejarse por el dolor y juraba tener algún hueso roto. «¿Sabes quién soy?». «Sí, eres el Gato Men». «Imbécil. Pasa la voz a tus amigos». «Lo que digas, ya no me hagas daño». «Cobarde. Si me entero de que intentas robarla otra vez». «No, lo juro». «Puedes marcharte». Casi fue una orden para la mujer, quien dudaba en moverse por temor a ser perseguida por el tipo, después de que Ulises se marchara. «No te preocupes, no te seguirá». Y diciendo esto, propinó sendos bastonazos en ambas rodillas del malhechor. «No la vas a seguir, ¿verdad?». «No, ya no me golpees. No la seguiré». «¿Seguro?», insistió mientras le asestaba un nuevo golpe en el muslo. «Sí, seguro». «¿Ves? Puedes marcharte tranquila». Gracias, no sé cómo agradecer. «No agradezcas, vete tranquila». Una sirena lejana rompió el silencio. Ulises corrió hacia la entrada del callejón. La chica partió hacia su destino y el ladrón quedó tirado sobre la banqueta, quejándose del dolor. Minutos después, la policía se lo llevaría para investigarlo. Janine estaba tranquila. Ya no existía su acosador, y la ilusión de hacer una carrera en Hollywood ocupaba sus pensamientos. Aún así, Ulises le pidió que permaneciera en su casa un par de semanas más. En ese breve lapso, ambos habían forjado un vínculo muy especial con el doctor Javier Piña, quien los visitaba regularmente. Durante el tiempo que el periodista estuvo convaleciente por los golpes de la batalla con el asesino serial, se abstuvo de visitar las zonas de combate. La modelo jamás sospechó de la personalidad alterna de su amigo. En cambio, el doctor lo interrogaba con curiosidad cada vez que se reunían. «¿Y los golpeas con odio?», cuestionó el doctor un día. No sabría cómo explicártelo. No es odio necesariamente. Solo intervengo cuando alguien está siendo atacado y está en desventaja. Pero, ¿qué tal si se trata de una simple riña callejera? ¿Golpeas al que esté con ventaja? Si no veo que el motivo es un abuso o un delito, me concreto a separarlos. No tomo partido. ¿Has perdido peleas? Un par. No es pretexto, pero en ambos casos llegaron refuerzos para apoyar a los atracadores. Sin embargo, en ambos casos, las víctimas lograron escapar. ¿Te has equivocado? ¿Golpear a un inocente, por ejemplo? Sí. No, ante la duda no intervengo. ¿Temes alguna represalia?, preguntó Javier en otra ocasión. A una represalia no, pero sí temo que algún día pudieran emboscarme, delincuentes o policías. ¿Cuándo te retirarás? En algún momento perderás reflejos y fuerza. Estoy pensando en hacerlo ahora. No se retiró. Apenas se recuperó de los golpes, así como de su condición física, y volvió a las calles. Un halo de leyenda empezaba a envolver sus actos. Algunos decían que robaba a los ricos para dar a los pobres, otros que se trataba de un hombre que había perdido a su familia en forma violenta y estaba vengándolos. Otros más le atribuían hechos en los que él no había intervenido. Eran muchas las historias que se contaban, pero solo 2 eran ciertas. La prensa se mantenía alejada gracias a la petición de la policía, y la otra era que detestaba el sobrenombre que le habían endilgado, el Gato Men. La vida pasaba, la historia no se escribía. El 90% de los hechos en que participaba eran asaltos a personas comunes, simples transeúntes que pasaban por en medio de las invisibles telarañas. Había una frase que por muchos años había escuchado y empezaba a parecerle absurda. Pasó por el lugar y el momento equivocado. Ahora se daba cuenta de lo errónea y falsa que era esta. Esperen, yo no paso por el lugar equivocado. Es el camino que tomo a diario para ir y venir de mi trabajo. El momento equivocado, a esta hora es a la que termina mi turno. Los que están equivocados son los criminales, que piensan que por vicio o simple holgazanería se merecen lo que a la mayoría de la gente le cuesta mucho ganar. El resto de los actos en que intervenía
eran en su mayoría intentos de abusos sexuales. Detestaba la brutalidad hacia las mujeres, niñas o niños. En esos casos, invariablemente, los hombres que los intentaban lloraban y suplicaban más que cualquier otro. No alcanzaba a comprender las frustraciones o traumas que éstos padecieran, pero mientras estuviera en sus manos detenerlos, simplemente no le importaban. ¿Entrenas mucho?, preguntaría Javier Piña en otra ocasión. 3 o 4 horas diarias. ¿No es un exceso? No lo sé. Me ayuda a estar tranquilo. ¿Amas a Janine?, lo sorprendió el psiquiatra un día. No lo sé. Me esfuerzo en no hacerlo. Ya suficiente es el riesgo para una persona como para multiplicarlo por 2. ¿Me aceptas un consejo?, dijo sin esperar la respuesta. Libera ese sentimiento. Ulises solo lo miró. Comprendió lo que el galeno le sugería. Era algo que él mismo había meditado por mucho tiempo. El tiempo que la modelo había vivido en su casa había templado su amistad. ¿Qué pasaría si se enamorara de ella? ¿Perdería a la gran amiga? ¿Echaría a perder todo? Prefería no pensar. Pronto habría una prueba decisiva. Janine se marcharía al extranjero. Conocería otro tipo de personas y estaría rodeada por un ambiente glamoroso. ¿Cambiaría? Las luces solían deslumbrar. Él estaba seguro de la sencillez y humildad de su amiga, pero no había vacunas contra el efecto de las candilejas. ¿Qué te molestaría si te llegaran a atrapar?, preguntaba el doctor. Que nadie verá por esas personas. Están olvidados. ¿No crees que es demasiado peso sobre tus hombros? Cargaré solo lo que pueda soportar. ¿Crees que es tu obligación? Creo que es la obligación de todos, sentenció Ulises. Esta vez, quien se quedó pensando fue el doctor en psiquiatría. No era una obsesión. Aquel hombre solo atendía el impulso de cumplir con sus obligaciones. Era como pagar impuestos. Era como obedecer las señales de tránsito. Si todos hiciéramos lo que nos corresponde. ¿Por qué no me dijiste que tú no eras el asesino?, preguntó el periodista al médico en una ocasión. Debía estar seguro que tú no lo eras. La mayoría de sus conversaciones recaían en otros temas. Ambos eran hombres de una amplia cultura y preparación. Cuando Janine los acompañaba, formaban un trío bastante interesante. Cuando Amanda, la novia de Javier, estaba en la ciudad, se integraba perfecto al triángulo para transformarlo. Era una mujer bella aparte de culta. De hecho, había viajado y conocido más lugares que los 3 juntos. ¿Por qué no le dices que la amas? Lanzó a quemarropa Amanda a Ulises. ¿La amo? ¿Crees que la proteges a ella o te estás protegiendo a ti mismo? Ulises sabía que el doctor no comentaba con nadie acerca de su pasatiempo, así que intuyó el tono en el que se lo había dicho. Esperaré, Amanda. Tal vez tienes razón. Esa pareja le estaba haciendo ver algo que él desconocía. Por lo pronto, su atención estaba enfocada en otra cosa. Cada noche, al filo de las 12, la motocicleta silenciosa se dirigía a alguna de las marcas rojas señaladas en su mapa mental. En el tiempo que llevaba activo, solo 3 veces se había encontrado con delincuentes armados con pistola. 2 de ellas no lo vieron llegar, logrando desarmarlos gracias al factor sorpresa. El otro fue un caso más lamentable, ya que el criminal se hirió a sí mismo en el forcejeo. Ulises tuvo que aplicar un torniquete para evitar que se desangrara, sin que la situación pasara a mayores. Una noche, la víspera de que Janine se mudara, los sentimientos encontrados afectaban al motociclista. Conducía prácticamente por instrumentos. No vigilaba atento lo que veía por las calles, ni ponía atención en los callejones. Se internó en el barrio de los Talleres del Ferrocarril, decidiendo no trabajar esa noche. Buscó un parque oscuro. Las hierbas y los matorrales ocultaban lo que en algún momento habrían sido juegos infantiles y senderos de concreto. Por la banqueta encontró las ruinas de una banca. Apagó la moto y se sentó. Se quitó el casco, incluyendo la máscara, dejando su rostro descubierto. Su amiga aún no se había marchado a su hogar y ya la extrañaba. Tomó un puñado de guijarros de los que había desparramados al pie de la banca y empezó a arrojarlos a la calle tratando de acertar a una lata tirada. Con cada uno
se deshacía de un trozo del escudo que él mismo se había fabricado para impedir el enamoramiento hacia su amiga. Cada piedrita arrojada se llevaba 1 gramo de orgullo y otro tanto de temor. Con la última se asentó en su pecho y en su cabeza la decisión más importante de su vida. Al regreso de Janine de California se le declararía. No solo su rostro sonrió, también su corazón. El repentino sonido de unas patitas moviéndose a gran velocidad sobre el pavimento lo devolvió al parque y a la banca en la que descansaba. Una perrita huía despavorida de 2 enormes sombras. Inmediatamente se incorporó, pensando que eran sus dueños y la trataban de recuperar. La criatura, cansada, se aproximó a sus pies y se ocultó detrás. Los hombres venían maldiciendo y lanzando amenazas al pobre can. ¿Qué pasa?, cuestionó Ulises cuando se habían aproximado a unos metros. Esa maldita perra se comió nuestra cena. Ulises no podía creer lo que sus ojos veían. Incluso se los restregó para cerciorarse. Un viejo conocido, y por partida doble. Era quien, o quienes, querían comerse viva a la indefensa animalita. El tipo aquel que le había propinado una golpiza, el que derramó la gota de agua 3 años atrás, se le presentaba junto con su mellizo, que al parecer era otro sociópata. ¿No me recuerdas?, preguntó Ulises, sin saber a cuál de los dos debía hacerlo. No, danos a esa perra o... No los dejó terminar. No hizo uso de sus bastones. Los golpes que mandaron a los gemelos al hospital fueron todos con alguna parte de su cuerpo, puños, pies, rodillas y codos. Nunca fue su intención buscar la venganza. De hecho, ni siquiera lo percibió de esa manera. El rescate de aquel débil ser valía la pena. Esa noche llegó a casa con una nueva amiga. La llamó Pizza. No durmió. El día siguiente era sábado y ayudaría a la mudanza de su amiga. Lo primero que hizo al llegar a casa fue bañar a Pizza. Era una blanca Bull Terrier inglesa, de unos 2 años, con una redonda mancha negra en cada ojo. Después de asearla y secarla, la llevó a la cocina para servirle algo de cenar. La perra comió y pidió más. ¿Que no acabas de robarte la cena de 2 fortachones?, preguntó cariñosamente mientras le servía otra porción. La dejó terminando de cenar y él se alejó a la sala, se sentó en el sofá, encendió la TV y perdió la mirada en una teleserie que no lograba distraerlos de su verdadero pensamiento. Después de curiosear un poco por la casa, Pizza lo buscó. En cuanto lo encontró, saltó al asiento para echarse a su lado, colocando la barbilla sobre su muslo. Ulises la acarició hasta que se quedó dormida. Al primer rayo de sol, se dirigió a la cocina para preparar café. Janine no tardaría en despertar. Pizza lo siguió y tomó asiento en una de las sillas. Estaba todavía adormilada y se limitaba a seguir con la mirada a su salvador. Se sirvió una taza de café y se sentó frente a Pizza, pensativo. Se le ocurrió que la perrita quisiera hacer sus necesidades y abrió la puerta que daba al patio trasero. Muy inteligente, entendió la indirecta y salió. Después de unos minutos estaba arañando la puerta para que la dejara entrar. Cuando lo hizo, fue a echarse a los pies del asiento en el que bebía su café. ¡Qué hermosa niña!, exclamó Janine al verla. Pizza contestó con su ladrido y meneando la cola. Después se aproximó a la modelo como si la conociera de años. Inmediatamente congeniaron. Buenos días, Ulises. Veo que ya me tienes sustituta. Hola, Jay. Nadie te sustituirá, dijo sin pensar. ¿Qué tal dormiste? Bien. ¿Cómo se llama? ¿De dónde la sacaste? Su nombre es Pizza. La pedí por teléfono. Ambos rieron y la perrita ladró. Janine se sentó a tomar su café, y una vez en su asiento, Pizza empezó a ladrarle para que le sirviera comida. ¿Qué quiere? ¿Que la alimentes? ¿Tienes alimento para perro? No, tendrás que prepararle un cereal, comentó Ulises divertido. Sin dudarlo, fue por el cereal a la alacena. Tomó un plato hondo, sacó la leche del refrigerador, la entibió en el horno de microondas y le sirvió. 4 veces. ¡Pero qué apetito! No la molestes. ¿La vas a querer más que a mí? Preguntó Jay fingiendo un puchero. No seas tontita, las voy a querer igual, dijo, sin poder contener una carcajada. ¿Me extrañarás? Como nunca he extrañado a nadie. Yo también te voy a extrañar, Uli.
Aquel hombre que de noche se disfrazaba, combatía el crimen, soportaba fuertes palizas y se exponía a algún accidente cada vez que salía, estuvo a punto de romperse y dejar que fuera su corazón el que hablara. Jamás había visto en Janine esa mirada. Por un instante pensó, o quiso creer, que ella sentía lo mismo. Se mantuvieron en silencio, sus ojos lo dijeron todo. Sin embargo, ambos parecían estar de acuerdo en pasar aquella prueba. Dentro de un mes, ella partiría a Los Ángeles. Daría tiempo a él de que aclarara sus pensamientos, pero sobre todo, sus sentimientos. Aunque Janine, como toda mujer que se digne de serlo, no se había mudado totalmente a casa de Ulises, había llevado una cantidad exorbitante de ropa y artículos personales. Tuvieron que dar 2 viajes en ambos autos para poder trasladar todo su equipaje. Al llegar a casa de Janine para quedarse definitivamente, le pareció muy extraña. Pizza inmediatamente investigó el interior y los límites territoriales. No tardó en apropiarse de un cómodo sillón por el momento. Acomodaron lo que había que ordenar y descansaron en la sala durante un intervalo de silencio. Una gran sonrisa iluminó el rostro de Janine. ¿Qué te provoca esa enorme sonrisa? ¿Sabes? Ahora que estuvimos viviendo juntos, un par de compañeras insistían en que había algo entre tú y yo. Cuando al fin se convencieron de que no había nada, las muy descaradas me dijeron que entonces les dejara el camino libre. Ulises también sonrió, pero no quería abundar en detalles. ¿No tienes curiosidad de saber quiénes eran? No, contestó, encogiendo los hombros. Una de ellas es Alondra. No sé quién es Alondra. ¿No? Es la chica que tiene el programa de deportes, junto con los hermanos Mora. Lo siento, no la ubico. La que tiene unas piernas muy bonitas y que no pierde oportunidad de mostrarlas, por cierto. No sé de quién me hablas. Mira, ya sé cómo la recordarás. Es la chica de senos grandes que a veces no usa sostén. No sé quién sea, dijo Ulises con cara seria. Es la que... Payaso, me vas a hacer enojar. Sí sabes de quién hablo. El hombre estalló en carcajadas. Ella fingió estar enojada y la perrita ladró desde su posición mientras movía la cola. ¿Y quién es la otra? La respuesta que recibió fue una lluvia de cojines. Luego de agotar todos los proyectiles, la chica subió los pies al asiento y se cubrió la cara con las rodillas, como si llorara. Ulises entendió que estaba bromeando y se aproximó para sentarse a su lado y abrazarla. Pizza hizo lo mismo por el otro lado. Janine se dejó hacer, pero no descubrió su rostro, hasta que dijo con tono pausado: No quiero que ninguna de esas 2 zorras se meta contigo. Ulises la miró a los ojos, acarició su pelo y selló su promesa con un breve beso en los labios. No hubo más. Ya estaba convenido en un pacto silencioso. Esperarían. Durante ese mes, el periodista acompañó a la futura estrella de cine en todas sus compras y vueltas relacionadas con su viaje. Las únicas diferencias que habían ocurrido entre ambos después del regreso de Janine a su propia casa habían sido el sueño bajo techos diferentes y la compañía de Pizza. Estás malcriando a esa perra, la estás poniendo obesa. Pensé que era mi imaginación. No es tu imaginación, debe ejercitarse. Siempre que ambos hablaban de Pizza, ésta se echaba y los miraba con ojos lastimeros y gemía. Ulises terminaba por mimarla y Janine se les unía después. Llegó el día. La joven actriz estaría de 2 a 3 meses en California. Había prometido comunicarse con él todos los días. Javier Piña los acompañó al aeropuerto. Amanda se encontraba en uno de sus constantes viajes. Con ruegos y después de mucha insistencia, los guardias de seguridad permitieron el ingreso de Pizza hasta el área en la que se despedirían. La perrita parecía presentir algo. Constantemente gemía y lanzaba pequeños aullidos. El doctor se despidió antes y le deseó suerte. Luego los dejó solos. «Cuídate mucho, por favor», le dijo él en voz baja, mientras la abrazaba. Tú también. Te voy a extrañar mucho. Yo también te extrañaré. La perra gimió fuerte, como diciéndole que no la olvidara. Janine se puso en cuclillas y la besó. Se incorporó, abrazó a su amigo otra vez y se separaron. Avanzó unos metros hacia la sala de abordar y repentinamente dio la vuelta para aproximarse. Recuerda tu promesa. Susurró mientras lo abrazaba nuevamente.
Ulises puso cara de desconcierto. Ella se le acercó al oído y murmuró: Las zorras no se te acercan. Soltaron una fuerte carcajada, la apretó contra sí y besó levemente sus labios. Prometido. Esa noche rondaría el barrio del Cañonero. Era un vecindario dominado por las pandillas. 3 de los principales grupos de la ciudad tenían su sede en los alrededores. En ese sector, las riñas campales eran casi a diario. Debía conducir con cuidado. Primero circundó el vecindario. Todo parecía calmado. Era un territorio en el que, desde la temprana noche, sus habitantes dejaban desiertas las calles. Los negocios cerraban sus puertas apenas oscureciendo, y los transeúntes que iban o regresaban de sus empleos eran la única señal de movimiento. El transporte urbano había decidido dejar de atravesar las calles. El servicio se limitaba a su periferia. Parecía zona de guerra. Las cicatrices en casas y automóviles eran evidentes. Cruces de metal o madera con los nombres de los caídos adornaban muchas de sus aceras. Solo las 2 avenidas centrales que cruzaban de norte a sur y de este a oeste eran franjas neutrales, al menos durante la claridad del día. Después de un par de giros por el perímetro, donde observó varios grupos en diferentes posiciones, decidió internarse por la avenida Primera, que era la principal en la orientación este-oeste. Los negocios estaban cerrados con cortinas enrollables de acero. La mayoría de las luces en los interiores de los hogares estaban apagadas. Solo alguna que otra farola pública estaba encendida. Había aprendido a cabalgar siempre por el centro de las calles. Los autos aparcados y los portales o rellanos eran excelentes escondites para los atracos. El barrio lucía inesperada e inusualmente pacífico. Le era extraño, pero se alegraba de ello. No obstante, la mayoría de las veces que lo visitaba, había riñas entre pandillas. También eran muy frecuentes los asaltos a trabajadores o a casas particulares. La política personal de Ulises de no intervenir en guerras de pandillas se mantenía vigente. Desde su perspectiva, si ellos se eliminaban entre sí, tendría menos trabajo. Cruzó toda la avenida de ida y de vuelta. Luego dio otro recorrido al perímetro. Se internaría por la segunda avenida. La recorrería en ambos sentidos y se retiraría a casa a descansar. Circulaba a baja velocidad, atento a cualquier movimiento. La calle estaba tan tranquila como la primera. Al llegar al cruce con esta, vio en la esquina a un joven con actitud relajada. Este correspondió a la mirada. Bajó la velocidad y continuó avanzando. Por el espejo retrovisor observó a aquel hombre encender un cigarrillo. Al volver la vista al frente, vio cómo en el próximo cruce descendía una chica de un taxi. Esta caminó temerosa sin dejar de mirar hacia atrás. Ulises bajó aún más la velocidad, esperando que la mujer ingresara a algún domicilio. El taxi había doblado la esquina y ya no había más personas por la avenida. Instintivamente miró por el espejo retrovisor y descubrió que el joven ya no estaba. Un fuerte grito lo hizo reaccionar. La joven mujer estaba siendo arrastrada hacia el medio de la calle por 2 pandilleros. El gato Men aceleró la Ducati y en segundos estaba junto a ellos. Bajó sin tiempo de quitarse el casco. Tan pronto estuvieron a su alcance, una certera patada en la mandíbula desconectó del mundo a uno de los agresores. El segundo de ellos soltó a la chica y sacó un enorme cuchillo de entre sus ropas, a lo que Ulises respondió extrayendo los bastones de sus respectivas fundas. El contrincante giró alrededor de él, cuando repentinamente el taxi del que había bajado la mujer regresó por el extremo de la calle, cerrando el paso. De este descendieron 4 pandilleros más. Iban armados con barras de metal y macanas. La reacción del periodista fue tratar de rescatar a la chica y huir, pero al girar la vio de rodillas, tratando de reanimar al primer caído. Era su cómplice. Iba a tomar su motocicleta cuando un gran auto con las luces apagadas cerró la parte opuesta de la calle. Su pesadilla se hizo realidad. Lo estaban emboscando. 6 tipos armados con bates de béisbol bajaron del segundo auto y lo rodearon. El segundo hombre, el que poseía el gran cuchillo, se le enfrentó de nuevo. No fue difícil desarmarlo y ponerlo fuera de combate, pero enfrentar a 10 ya era otra cosa. Pensó que ese sería el final, si no de sus días, al menos de sus andanzas.
Difícilmente lo dejarían completo. Quedó justo en el centro de un círculo que construyeron a su alrededor. Sin embargo, la fama que le precedía hacía que los atacantes guardaran cierta distancia. Ulises se mantuvo firme, girando lentamente, dominando el panorama con su visión periférica. Era cuestión de tiempo para que se cerrara el círculo. ¡Acérquense, cobardes!, ordenó la mujer, que se mantenía hincada junto al desmayado. Dicho eso, extrajo un revólver de su bolso y disparó contra el motociclista. Ulises sintió cómo la bala atravesaba su pierna izquierda, derribándolo. Uno de los pandilleros aprovechó para acercarse y propinarle un golpe con una barra de hierro. Hincado esquivó el ataque, para después asestar un fuerte bastonazo en la rodilla del adversario. Sin embargo, no vio venir el golpe con el bate, que recibió pleno en la cabeza. Afortunadamente no se había quitado el casco. El impacto lo arrojó hacia adelante, dejándolo vulnerable. Es el fin, pensó. Lo único que pasó por su mente fue la imagen de su amada Janine. Esperaba sentir los fatales golpes o la bala decisiva en cualquier momento. Lo que no se imaginaba era que lo siguiente que escucharía serían impactos y quejidos de quienes lo rodeaban. Como pudo, volvió a incorporarse. Ante sus ojos, un muchacho de no más de 13 años repartía certeros golpes con un par de nunchacos. Ninguno lo había visto venir. Todos trataban de golpearlo, pero su velocidad y agilidad les impedía acertar un solo contacto. El adolescente vestía ropa de ninja, calzaba botas tácticas y usaba una bandana que le cubría medio rostro. Asimismo, en sus ojos llevaba lo que parecían ser pequeñas linternas, ya que estos brillaban como las brasas. Después de 2 minutos en combate, aquel niño pareció aburrirse y decidió dar por terminada la lucha. Asestó a la mandíbula de cada uno de sus oponentes sendos golpes que los dejaron inconscientes. Después de la sorpresa inicial, la chica apuntó el arma hacia el muchacho. La accionó 2 veces, sin dar en el blanco. Cuando intentó el tercer disparo, un golpe con los nunchacos de la mano izquierda le arrancó la pistola. Casi al mismo tiempo, con el arma de la mano derecha, la ponía a dormir. Rápidamente se desató la venda de lucha que cubría uno de sus antebrazos y aplicó un torniquete a la pierna herida de Ulises. ¿Puedes andar?, preguntó Jimae. Algo, pero me temo que no podré conducir la motocicleta. Pues algo habrás de hacer, porque ellos no tardarán en alcanzarnos. Pero si están todos noqueados. Ellos no. Ellos, dijo, señalando hacia el otro extremo de la calle. Cerca de 20 pandilleros se aproximaban, a unos 50 metros. ¡Venga!, exclamó el adolescente enmascarado. ¡Vamos en tu moto! Lo ayudó a trepar como pasajero y el muchacho tomó la posición del conductor. La pandilla estaba a 10 o 12 metros de distancia y Jimae condujo el vehículo hacia el lado opuesto. Algunos subieron a los autos para perseguirlos. El resto, unos 15, se quedaron para asistir a los heridos. ¿Te quieres divertir?, preguntó Jimae gritando. No esperó la respuesta. Frenó la motocicleta, dejando que el taxi y el otro auto pasaran a sus lados. La derrapó para girar 180 grados y se dirigió nuevamente hacia el grupo. Los heridos ya estaban de pie, apoyados por sus camaradas recién llegados. Jimae encendió la luz y unos metros antes de alcanzarlos, aceleró el motor, elevando la rueda delantera y atropellando a 4 o 5 miembros de la pandilla. El hijo del armero iba con los ojos bien abiertos y sacando la lengua. Su risa se escuchó por sobre los gritos de dolor y sorpresa. Ulises apenas tenía fuerza para sonreír. Iba recargado sobre los hombros del joven. Jimae se colocó el auricular de manos libres de su móvil y marcó con la voz. «Pa», dijo tranquilo. «Traigo al gato Men. Está herido». «¿A dónde me llevas?», preguntó Ulises. «A que te curen la herida». «No, no puedo ir a un hospital». «No vamos a un hospital, vamos con tía Karuna». «¿Es doctora?» «Veterinaria». Condujo a toda velocidad. Ulises apenas podía mantenerse consciente. En menos de 10 minutos habían cruzado un buen trecho de la ciudad. Llegaban al hogar de los Trevenov. El periodista no reparaba en los detalles. Puertas que se abrían y cerraban. Un hombre alto y musculoso que usaba una máscara similar a la del muchacho, solo que en vez de hoyos en los ojos, llevaba unas lentes que parecían parpadear y cambiar de color. Una bella mujer que se acercó y tomó su hombro. Otra hermosa mujer, o la misma quizás.
que vestía otras ropas, se aproximó y se entendía con la herida. Ya no había dolor. Una hermosa sensación de paz lo invadió, antes de caer profundamente dormido. Una puerta corrediza de cristal apuntaba hacia un jardín que parecía interminable. 2 cerezos en flor servían de marco al hermoso paisaje que se presentaba ante sus ojos. Decenas de colibríes de diferentes colores volaban entre las flores, haciendo altos repentinos para alimentarse. La luz del sol le indicaba que era de mañana. La cama era cómoda y placentera. Veía a través de la puerta sin saber cuánto rato llevaba despierto. De hecho, no recordaba haber despertado. ¿Era aquello un sueño? No sabía dónde estaba. No recordaba por qué estaba allí. En ese momento no le interesaba. Creyó distinguir un movimiento en el jardín. Se sentó a la orilla de la cama. Hasta entonces se percató de lo que llevaba puesto. Una sudadera y unos pantalones deportivos que le iban grandes. La habitación estaba en completo silencio. Todos los muebles parecían hechos a mano, con un exquisito acabado. No lograba identificar el estilo. ¿Había muerto? Había unas zapatillas en el suelo y se las calzó. Salió por la puerta. El jardín se extendía hasta donde podía ver. Plantas florales, árboles frutales, césped, todo en armonioso desorden. Escuchaba agua correr. Abría alguna fuente. Un sendero de roca plana iniciaba en la puerta que acababa de cruzar. No había otro camino, así que si deseaba averiguar si soñaba, estaba muerto, o lo que resultara, debía seguirlo. Andaba despacio, admirando cada árbol, cada flor, cada ave, cada ardilla, cada pequeño cerdo. ¿Pequeño cerdo? Un cerdo miniatura, con manchas negras en los ojos, acababa de cruzar el camino de roca. El animalito se detuvo también, como sorprendido, y retrocedió unos pasos. Se aproximó a sus pies, lo olfateó y se retiró como si nada. Continuó con su camino, sin distinguir rastro alguno de actividad humana. Empezaba a creer que había muerto. Unos ladridos lo alertaron. Decidió seguir el sonido. Risas de niño, risas de adulto, agua corriente. Al cabo de unos 30 metros llegó a una especie de plazoleta. Una gran mesa descansaba a la sombra de un enorme encino. En ella departían 2 mujeres adultas, 2 hombres adultos, un jovencito de unos 13 años y un niño de unos 6. 2 perros descansaban a los pies, y una camada de 5 cachorros jugueteaba alrededor. Apenas lo vieron y los pequeños canes fueron a rodearle y mordisquear sus talones y el pantalón. Los cachorros le recordaron algo, pero su memoria aún no despertaba del todo. Levantó en sus manos al perrito llamado Mancha, que era el más travieso, y se lo acercó al rostro. Este respondió lamiéndolo y mordisqueando su nariz, lo que le hizo reír, mientras aquel grupo de personas lo miraban pacientes. «Buenos días», saludó. «¿Cómo amaneciste?», preguntó el adolescente. «Muy bien, solo que no logro recordar nada». «Es el efecto Marouche», dijo uno de los hombres adultos. «Ni yo mismo me he acostumbrado». La risa de Jimae le trajo como un reguero de pólvora encendida todos y cada uno de los recuerdos escondidos. Inmediatamente se miró la pierna izquierda. No sentía dolor, lo cual le hizo dudar de sus recuerdos. Se levantó la manga del pantalón y vio la venda que cubría ambos parches, el del orificio de entrada y el de la salida del proyectil. «¿Fuiste tú quien me trajo aquí?», preguntó a Jimae. «Siéntate a desayunar, por favor», indicó Marouche. Hasta ese momento puso atención a las mujeres. Eran idénticas, solo que Marouche llevaba el pelo largo y Karuna lo usaba corto, además de la diferencia en la ropa que vestían. «Te voy a presentar», intervino Jimae. «Él es mi pa, Yorish. Ella es Ma, Marouche. Ella es tía Karuna, hermana de Ma, y él es tío Luke». «Yo soy Alux». «Él es Alux». Todos lo saludaron y dieron la bienvenida. Se sentó a desayunar con la familia y entonces le contaron los sucesos de la noche anterior. Jimae lo había traído en su propia motocicleta. Yorish los recibió, ya que había sido avisado por su hijo. Lo examinó con sus lentes para determinar la gravedad de la herida. Descubrió que había sido limpia. Marouche lo calmó con un toque sobre su hombro. Por último, Karuna limpió y suturó ambos orificios.
Ulises se abstuvo de preguntar algunas cosas. Sin embargo, lo que más le intrigaba era el hecho de que Jimae anduviera solo por una zona prácticamente de guerra. Entrenaba, contestó Luke como si cualquier cosa. No insistió. Para aquellas personas, toda esta situación parecía de lo más normal. Tomó su desayuno con mucho apetito y seguía las conversaciones de la familia. Por cierto, Ulises, Comentó Karuna. esta mañana te extrañaron en el noticiero. Creo que deberías reportarte. Lo olvidé. Debo marcharme. Señora Trevenov, estuvo muy delicioso el desayuno, Felicita a Yorish. contestó sonriendo. Él lo preparó. Ulises, Continuó la otra gemela. el hecho de que no sientas dolor no quiere decir que puedas hacer cualquier cosa. Por favor, puedes venir en una semana para retirarte los puntos, si no deseas que te cuestionen esa herida. Con gusto. No sé cómo agradecer todo lo que han hecho. No tienes que agradecer, dijo el armero. Te esperamos en una semana. Debo hablar contigo. Aquí estaré. Pizza estaba muy inquieta. Tal vez Janine tenía razón. La mimaba demasiado. Ese día se cumplía la semana de su herida y se preguntaba si no sería mucho abuso llevarla. No habían intercambiado números telefónicos. Solo le dijeron que ellos sabrían cuando hubiese llegado a la propiedad. Al final, decidió llevarla. Tal vez Karuna Genesi pudiera revisarla. Aparcó afuera de la puerta de acero enrollable, por la que había salido la vez anterior. Apenas descendieron del auto y ésta se abrió. Pizza se veía cansada y con esfuerzo logró seguirlo. Alux había abierto la primera puerta. Después de cerrarla, abrió la segunda. En el jardín los esperaban los 5 cachorros. Apenas vieron a la perra y jugaron a su alrededor. Siguieron el sendero cuando Karuna los encontró. Hola, Karuna. Me tomé el atrevimiento de traer a mi perrita, Pizza. Creo que está enferma. Debo admitir que la mimo mucho, por eso está obesa. No está obesa, tonto. Estás a punto de ser abuelo. ¿Qué? Qué bueno que la trajiste. Si estás de acuerdo, la dejaremos aquí hasta que tenga sus crías. Sí, claro. La llevaré con Diablo y Abby para que la cuiden y me avisen en cuanto esté lista. ¿Los perros te avisarán? Claro, son más inteligentes que muchos humanos. Después de guiar a Pizza hacia sus congéneres, quienes la recibieron como buenos anfitriones, Karuna guió a Ulises hacia la casa. Lo hizo esperar en una sala acogedora, y en cuestión de minutos volvió. Más tardó en ir y venir que en sacarle las suturas. Yorish desea hablar contigo. Tengo curiosidad, Sígueme, vamos a saciar tu curiosidad. dijo la hermosa mujer. Lo condujo hasta el taller subterráneo. Ahí encontró al armero, sentado sobre un alto banco, trabajando en una mesa. Alux lo observaba atento desde el lado opuesto. Jimae y Marush, a unos 10 metros de distancia, practicaban con sus katanas. «Impresionante», exclamó Ulises mirando a su alrededor. «Ya te acostumbrarás», murmuró Yorish, quien daba pulido a un objeto entre sus manos. «¿Me vas a reprender?», preguntó tímido al armero. Las risas de todos lo hicieron sonrojarse. ¿Por qué habría de hacerlo? No lo sé, me dio esa impresión. Te diré algo. Si cada quien hiciera lo que le corresponde, no habría necesidad de hacer lo que haces. Pero como no es así, es precisamente como lo veo. Entonces, ¿de qué deseas hablar conmigo? No es que no queramos recibirte en esta casa, pero preferiríamos que nos visitaras ileso. Ya no volveré a molestarlos, lo siento. No, tonto. Intervino la bella Marush. No estás entendiendo. Deja terminar a Yorish. Ok, escucho. ¿Ves esto?, preguntó Trevenov mientras le mostraba algo. Sí, son mis armaduras de Kevlar, las olvidé aquí. Primitivo y a veces inútil, comentó el armero. Pásame por favor esa AR-15. Ulises obedeció, acercó el fusil de asalto que estaba en otra mesa y lo entregó a Yorish. Sabía que su armadura no resistiría impactos de esa potencia. El armero sacó el cargador vacío, introdujo uno lleno y devolvió el arma al periodista. «Mi amor», dijo a su esposa, «por favor dale espacio». Marush se unió a ellos expectante. Jimae, que parecía disfrutar, dejó de practicar con su sable, asumiendo una actitud retadora. «Dispara a Jimae». «¿Cómo crees que voy a hacer eso, Yorish?»,
preguntó Ulises. Sé que recién nos conoces, pero confía. No puedo hacerlo, Venga. exclamó Alux mientras le quitaba el fusil y lo apuntaba a su hermano. Una ráfaga de 12 balas se dirigió hacia el muchacho. La velocidad de las mismas no permitió ver lo que sucedió. Ulises se quedó mudo y solo se percató de que los proyectiles caían a espaldas del jovencito. ¿Qué fue eso?, preguntó incrédulo. Se llama Gravitext. Es una tela que polariza los proyectiles que avanzan arriba de cierta velocidad. Los desvía y hace que pierdan toda su potencia. Por eso es que apenas pasaron su campo de influencia y cayeron al suelo. Esto también evita daños colaterales. Vaya, ¿quién lo inventó? ¿La NASA? No, yo la inventé. Lo dijo como si fuera algo cotidiano. ¿Eso fue lo que pasó cuando te disparó aquella muchacha?, preguntó Ulises a Jimae. Exacto. Marush y Jimae continuaron con su práctica, y el pequeño Alux coloreaba algo en su cuaderno. Yorich se retiró un momento y regresó con algo en las manos. Es para ti, dijo al sorprendido Ulises. Gracias. ¿Qué es? Es un traje de Gravitext, similar al que lleva Jimae bajo su atuendo, pero es hecho a tu medida. Si vas a andar tratando de salvar al mundo, al menos hazlo de manera segura. No sé cómo agradecértelo. Usándolo, así lo agradecerás. Además tengo otra cosa para ti. Por cierto, ¿por qué elegiste ese alias? Ulises les explicó que él no había elegido el apodo. Este había sido originado por los rumores y la distorsión de los mismos. Sin embargo, aceptó el obsequio con mucho gusto. El armero había modificado la máscara que también había dejado en su casa, para darle una apariencia más felina. Además, le había agregado una estructura que protegiera el resto de su cabeza y a la vez le fuera cómoda. El interior de esta armazón estaba forrado también con Gravitext. Todo el diseño exterior había sido obra del pequeño Alux, quien le mostró el perfecto dibujo de cuerpo completo del gato Men. A partir de la noche siguiente, iniciaría una nueva etapa. Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete, comparte y no te pierdas la continuación. O si prefieres leer el libro a tu propio ritmo, lo puedes encontrar en Amazon. Yo soy Jorge Traven. Hasta la próxima. You just found it. It's your time.